Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Jesús mismo hace el oficio de confesor. Recuerdo confusamente que, como le pedía frecuentemente, cuando me encontraba con nuestro Señor, el dolor de mis pecados y la gracia de que me perdonara todo lo que de mal había hecho, y a veces llegaba a decirle que estaría contenta cuando de su propia boca me dijera: «Te remito todos tus pecados». Jesús bendito, que nada sabe negar cuando es para nuestro bien, una mañana se hizo ver y me dijo: «Esta vez quiero hacer yo mismo el oficio de confesor. Tú confesarás a mí todas tus culpas, y en el momento en que hagas esto, te haré comprender uno por uno los dolores que diste a mi corazón al ofenderme, para que, comprendiendo tú, por cuanto una criatura puede, qué cosa es el pecado, tomes la resolución de preferir morir antes que ofenderme. Ahora, entra en tu nada y recita el yo pecador». Yo, al entrar en mí misma, advertía toda mi miseria y mis maldades, y ante su presencia temblaba toda. Me faltaba la fuerza de pronunciar las palabras del yo pecador, y si el Señor no hubiera infundido en mí nueva fuerza diciéndome: «No temas, si bien soy juez, soy también tu Padre, ánimo, continuemos», yo me hubiera quedado ahí sin decir ni una palabra. Entonces dije el yo pecador, toda llena de confusión y de humillación, pues me veía toda cubierta por mis culpas. Dando una mirada descubrí que la culpa que más había ofendido a nuestro Señor había sido la soberbia. Entonces dije: «Señor, me acuso ante tu presencia de que he pecado de soberbia». Y él: «Acércate a mi corazón, pon tu oído y oirás el desgarro cruel que hiciste a mi corazón con este pecado». Temblando toda, puse mi oído sobre su corazón adorable. Pero, ¿quién puede decir lo que oí y comprendí con ese instante? Después de tanto tiempo, diré solo algunas cosas confusamente. Recuerdo que su corazón latía tan fuerte que parecía que quería romperle el pecho. Luego me parecía que se despedazaba, y por el dolor quedaba casi destruido. Ah, si hubiera podido, habría llegado a destruir al ser divino con la soberbia. Pongo una semejanza para hacerme entender. De otro modo, no tengo palabras para expresarme. Imaginad un rey y a sus pies un gusano, que elevándose e inflándose, se empieza a crecer algo y que llega a tal atrevimiento, que elevándose poco a poco, llega a la cabeza del rey, y le quiere quitar la corona para ponérsela sobre su cabeza. Luego lo despoja de sus vestiduras reales, lo arroja del trono y finalmente trata de matarlo. Pero lo peor de este gusano es que él mismo no conoce su propio ser. Se engaña a sí mismo, pues para deshacerse de él no se necesita más que el rey lo ponga bajo los pies y lo aplaste. Y así terminarían sus días. La actitud de este gusano causa enojo y compasión, y a la vez ridiculiza el orgullo de este gusano, si esto se pudiera dar. Así me veía ante Dios, cosa que me llenó de tal confusión y dolor, que me sentí renovar en mi corazón el desgarro que sentía el bendito Jesús. Después de esto me dejó, pero yo sentía tal pena y comprendía cuán feo es este pecado de soberbia, que es imposible decirlo. Cuando medité bien todo esto en mí misma, mi buen Jesús volvió y me dijo que continuara con la confesión de mis culpas. Yo, temblando, proseguí acusándome de los pensamientos, palabras, obras y omisiones, y cuando él veía que yo no podía continuar haciendo la confesión, por la pena que sentía de haberlo ofendido tanto, porque tenía una claridad muy viva ante ese sol divino, especialmente porque advertía la pequeñez, la nulidad de mi ser, y quedaba asombrada de cómo había tenido yo tanta osadía, de dónde había tomado yo ese valor a ofender a un Dios tan bueno, que en el acto mismo en que lo ofendía, él me asistía, me conservaba, me alimentaba, y si él tenía algún rencor era para el pecado que yo cometía, y al cual odiaba sumamente. En cambio, a mí me amaba inmensamente, me excusaba ante la divina justicia,
y se ocupaba en quitar ese muro de división que había producido el pecado entre el alma y Dios. Oh, si todos pudieran ver quién es Dios y quién es el alma, en el momento en que se peca, todos morirían de dolor, y creo que el pecado sería exiliado de la tierra. Entonces, cuando Jesús bendito veía que por la pena yo no podía más, se retiraba y me dejaba para que comprendiera bien el mal que había hecho, y después volvía de nuevo, y yo continuaba acusando mis culpas. ¿Quién puede decir lo que comprendí? ¿Y quién puede explicar una por una las diferentes afrentas y los dolores específicos que con mis culpas había ocasionado a nuestro Señor? Me siento imposibilitada para explicarme, y también porque no lo recuerdo muy bien. Cuando terminé mi acusación, que duró cerca de 7 horas, mi amable Jesús tomó el aspecto de Padre amorosísimo, y como yo me encontraba agotada de fuerzas por el dolor, y además porque veía que no era un dolor suficiente para dolerme como convenía ante mis culpas, Él, para animarme, me dijo: «Quiero suplir yo por ti. Aplico a tu alma el mérito del dolor que tuve en el huerto del Getsemaní. Solo esto puede satisfacer a la divina justicia». Luego que aplicó a mi alma su dolor, me pareció estar dispuesta para recibir la absolución. Toda humillada y confundida como estaba, y postrada a los pies del buen Padre Jesús, con los rayos que enviaba a mi mente, trataba de excitarme mayormente al dolor y yo decía, aunque no lo recuerdo todo: «Grande, sumo ha sido el mal que he hecho hacia ti. Estas potencias mías y estos sentidos del cuerpo debían haber sido tantas lenguas para alabarte. Ay, en cambio han sido como tantas víboras venenosas que te han mordido y hasta trataron de matarte. Pero, Padre Santo, perdóname. No quieras arrojarme de ti por el gran mal que he hecho pecando». Y Jesús: «¿Y tú? ¿Prometes no pecar más y expulsar de tu corazón cualquier sombra de mal que pudiera ofender a tu Creador?» Y yo: «Ah, sí, con todo el corazón te lo prometo. Prefiero 1000 veces morir que nunca más volver a pecar, nunca más». Y Jesús: «Y yo te perdono y aplico a tu alma los méritos de mi pasión, y quiero lavarla en mi sangre». Y mientras esto decía, levantó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución, justo las mismas que dice el sacerdote cuando da la absolución. Y en el acto en que esto hacía, de su mano salía un río de sangre, y mi alma quedaba toda inundada por ella. Después de esto me dijo: «Ven, oh hija, ven a hacer penitencia por tus pecados besándome mis llagas». Toda temblando me levanté, y besé sus sacratísimas llagas, y luego me dijo: «Hija mía, sé más atenta y vigilante, pues hoy te doy la gracia de no caer más ni en el pecado venial voluntario». Después me hizo otras exhortaciones que no recuerdo bien y desapareció. ¿Quién puede decir los efectos de esta confesión hecha a nuestro Señor? Me sentía toda empapada en la gracia, y me quedó tan grabada que no puedo olvidarla. Y cada vez que me acuerdo, siento correrme un escalofrío en los huesos, y a la vez siento horror al pensar cuál es mi correspondencia ante tantas gracias que el Señor me ha hecho. Otras veces el Señor ha tenido la bondad de darme Él mismo la absolución, a veces tomando el aspecto de sacerdote, y yo me confesaba como si fuera con el sacerdote, si bien sentía diversos efectos, y cuando terminaba, se dejaba ver que era Jesús. A veces abiertamente, venía dándose a conocer que era Jesús. También algunas veces tomaba el aspecto del confesor, tanto que yo creía que hablaba con el confesor, y le decía todas mis temores, mis dudas. Pero por el modo de responderme, por la suavidad de la voz, entrelazada ahora como la voz del confesor y ahora como la de Jesús, por su trato amable y por los efectos interiores, descubría yo quién era. Ah, si quisiera yo decir todo acerca de estas cosas, me extendería demasiado. Por eso termino y pongo punto. Segunda guerra entre Italia y África. Recuerdo que llegó la Segunda Guerra entre África e Italia, y un día el bendito Jesús,
más o menos 9 meses antes, me transportó fuera de mí misma y me hizo ver un camino larguísimo, lleno de cadáveres inmersos en sangre, que como río inundaba ese camino. Daba horror ver esos cadáveres expuestos al aire libre, sin tener siquiera quien los sepultara. Yo, toda asustada, le dije a nuestro Señor: «¿Qué es esto?» Y él: «El año que viene habrá guerra. Se sirven del cuerpo para ofenderme, y yo, sobre sus cuerpos haré mi justa venganza». Dijo otras cosas, pero ha pasado tanto tiempo que no lo recuerdo. Entonces sucedió que pasados aquellos 9 meses, se empezó a oír que entre Italia y África había guerra. Yo le pedí al buen Jesús que librara a muchas víctimas y que tuviera piedad de tantas almas que iban al infierno. Una mañana, según lo acostumbrado, me transportó fuera de mí misma y vi que casi todas las personas estaban convencidas que vencería Italia. Me pareció encontrarme en Roma y veía a los diputados que tenían consejo entre ellos acerca del modo como debían conducir la guerra para estar seguros de hacer vencer a Italia. Estaban tan inflados de ellos mismos que daban piedad, pero lo que más me impresionó fue el ver que estos tales, casi todos eran sectarios, almas vendidas al demonio. Qué tristes tiempos. Parecía que imperaba precisamente el reino satánico, y su confianza, en vez de ponerla en Dios, la ponían en el demonio. Mientras estaban deliberando, mi bendito Jesús me dijo: «Vamos a oír lo que dicen». Entonces me pareció entrar en su círculo junto con Jesús. Él se paseaba en medio de ellos y derramaba lágrimas por su miserable estado. Cuando terminaron de deliberar sobre el modo cómo deberían hacerle, vanagloriándose de estar seguros de la victoria, Jesús se dirigió a ellos y les dijo amenazándolos: «Confiáis en vosotros mismos y por eso os humillaré. Esta vez perderá Italia».